Según yo, ya está grabando. Entonces, pregunta, ¿tienen alguna duda con respecto a la tarea? Yo sí tengo duda, profe, con la redacción como del 2. Dime. O sea, no entiendo en sí, o sea, tengo que sumar, eh, o sea, la verdad no entiendo que, o sea, sí entiendo que tengo que sumar como los elementos del último renglón de de la matriz, pero, o sea, utilizo el método sum o tengo que construir como yo un mismo método. No, un método. Utiliza el método zoom. Bueno, Ok. la función zoom, sí. Ajá. Sí, utiliza la función zoom. Ah, pero no, en este caso es el método sobre el data frame, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver. Es una matriz, bueno, sí es de NumPy. Ujú. Ajá. No, sí, es es el método sobre el data frame. Sí, ese es el objetivo de esa. Estoy- Ok, entonces, lo utilizo el método .zoom. sí. Ok. Y también tenía una duda. ¿Puedo utilizar el método set? Eh, set de conjunto. ¿Quieres hacer Ajá, un conjunto? sí. Eh, pues sí, no hay ningún problema de utilizar set. Ok, ok. Gracias. Yo Son, tengo otra en el 3. ok. Nos dan un archivo separado por comas y tenemos que crear el data frame y agregar la columna que nos pide. Lo que no entiendo es el final, cuando dice muestre el data frame resultante y calcule el promedio anual del alumno para la materia inglés. O sea, podemos calcular el promedio anual para todas las materias, pero eso no lo agregamos al data frame. Solo imprimimos el promedio de inglés o cómo. Sí, el promedio de inglés ahí. Ajá, bueno, sí. O sea, pero entonces mostramos el data frame con la columna del promedio, creo que bimestral, si no me recuerdo, y aparte otro, que aparte abajo venga el número del promedio de inglés y ya está. Sí, Sí, ahí, espérame, Saúl. Es que sí. creo que ahí varios tienen como una duda de la interpretación del problema, porque les piden que agreguen una columna en donde se van a calcular los promedios, digamos que por bimestre de todas las materias. Sería el promedio bimestral. Y si lo calculas verticalmente, que ese no se pide que se agregue esa columna, ese es el promedio anual. Si calculas la suma, bueno, el promedio vertical. Entonces ahí son dos interpretaciones de promedio. Nada más tengan cuidado con cuál es cuál. Es que eso Promedio, es lo que me causó duda porque, o sea, sí puse la columna de promedio bimestral, pero como se me hizo raro solo sacar el promedio de inglés, anual, pues le agregué la columna, digo, la fila donde vienen los promedios, anuales. Pero sí, de dije, creo hecho, que está mal. podías haber agregado la columna directa, perdón, la fila directamente de promedios bimestrales, de promedios anuales, mejor dicho, ya por materia y sería como una fila hasta abajo, ¿no? Pero como no se había pedido así como tal esa, se pedía nada más la columna, la de bimestral, la que traiga promedios horizontales. Y ya nada más extra al final es la que se pide como dato único el valor promedio de la materia de inglés. ¿Va? Ok, entonces borro esa fila y nada más suelto el valor del inglés. Sí, si quieres déjala, o sea, no va a afectar que esté calculada la otra fila de promedios, pero pues da el valor explícito nada más de lo que se te pide ya. Ok, ok, gracias. A ver, otras dos preguntas en cuanto a la 9. Sí, pues una matriz, es un arreglo en NumPy. Ujú. Sí. Y en cuanto al 11, el de demostrar, o sea, la definición de la función métrica o para demostrar que es una métrica, Axel. Mm, o sea, justo el algoritmo, bueno, más bien sí, la función que ahí aparece que les dejé, este,
pues dice más o menos cómo funciona. Entonces, pues a partir de ahí, pues, bueno, yo lo que haría, pues sí, es directamente a la definición de lo que es una métrica, ¿no? Demostrar que para cualquier, par de elementos del workspace, este, pues, demostrar que es simétrica, que demostrar que es cero únicamente si son dos elementos iguales. Ah, pues, ¿a qué te refieres con...? Bueno, lo que pasa que, pues así se suele definir bueno, no, más bien no quise escribir en LaTeX la definición formal, entonces quería que la escarbaran a partir de la función directamente. O sea, para poder entender el Levenstein, tienen que entender cómo funciona el algoritmo. Y ya que entienden cómo funciona el algoritmo, ya pueden aprovechar la definición. Entonces, si tienen mucho conflicto con eso, les escribo a detalle este, como una función matemática con respecto a lo que es Levenstein. Pero, pues, pues más o menos, pues es la misma idea nada más. O sea, no, según, pues, sí, no hay otra definición, salvo que escribirla matemáticamente. Porque hay combinaciones de Levenstein, ¿no? Hay variaciones de Levenstein. Y las variaciones de Levenstein, pues, es... Ah, ¿escribirla? Sí, es que justo, pues o sea, lo que no hice fue escribirla en LaTeX. O sea, finalmente la función sigue un algoritmo. Entonces, si se dan cuenta, el algoritmo primero construye una matriz. Una matriz que, por ejemplo, si tú vas a comparar dos cadenas, o más bien dos strings, que tienen, por ejemplo, que tiene tamaño n, entonces la matriz que se genera es de n más 1 por n más 1. Si son dos strings que uno tiene tamaño n y otro tiene m, primero se construye la matriz de n por m. Entonces, ya que tienes construidas las dos matrices, que diga la única matriz con ese tamaño, las primeras columnas siempre los enumera o sea, los enumera. Y entonces, ya que están enumeradas, ahora sí se aplica el algoritmo. Entonces, a ver, les comparto pantalla de la tarea. No, esta no es. Aquí está. Sí, o sea, lo que me evité yo nada más fue escribirlo en LaTeX. Pero bueno, o sea, primero se construye esta matriz que aparece aquí, ¿no? Si se dan cuenta, es una... Bueno, voy a correr este pedazo de código. Entonces aquí se genera una matriz. Y el tamaño, en este caso, si se dan cuenta, son... por ejemplo, tenemos la palabra Danilo y Justin, ¿no? Entonces Danilo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6 palabras. Bueno, que diga letras. Y Justin tiene 6. Entonces el tamaño de la matriz que se genera es de 7 por 7. Ahora, si por ejemplo yo le pongo, no sé, Dante. Entonces, en este caso es de 5 y se genera una matriz de 7 por 6. ¿Ok? Primero se enumera esta columna, y después se enumera
No, primero se enumera esta fila y después se enumera esta columna. Y todas las demás entradas son cero, ¿no? Y entonces lo que hace es asignarle un valor y ese valor lo empieza a revisar. O sea, los valores que son cero, excepto los empieza a asignar utilizando esta estructura, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es calcular el mínimo de estos tres elementos. Si las entradas son iguales. Y si no son iguales, entonces se calcula el mínimo de esto. Entonces yo lo que me evité es escribirlo en LaTeX. Pero si tienen dudas con respecto a esto, entonces se los comparto en LaTeX, la definición como tal, que es básicamente lo mismo, nada más que lo que yo quería es que vieran directamente desde el código cómo funciona, porque si les daba simplemente la definición de LaTeX, sí se van a perder. Esa es la razón. Entonces, pues a partir de esa definición, pues sería demostrar la simetría, y la parte de eh, que es cero, bueno, es positiva definida y la parte de la desigualdad del triángulo, pero la parte de la desigualdad del triángulo a lo mejor se tardan un poquito más. Este, pues, pues tal cual, sería aplicar, eh, pues, pues hacerla desde cero. Eh, Según yo, no es muy difícil, hacerla desde cero, tal cual es la definición de la integral de Riemann. Sí, 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 la integral de Riemann. Este, o sea, o sea, obviamente ustedes van a dar la partición y en este caso, en vez de hacer sumas inferiores, bueno, sí, más bien es sumas inferiores. No, no pueden utilizarla. Sin miedo, no tengan miedo. O sea, utilicen la definición de las sumas inferiores y pues ustedes saben que, o sea, obviamente no les está sencillo, o sea, dado un dado un o sea, básicamente lo que tienen que hacer es un lean space con NumPy, ¿no? Y con ese lean space pues ya nada más calculan las sumas inferiores y ya. O sea, también pueden utilizar las sumas superiores, pero yo les recomiendo las sumas inferiores. Y entonces, pues, la precisión de... Pues ni modo, no pasa nada. A diferencia de hacer las sumas inferiores en cálculo, pues esto ya está automatizado. Y realmente son unas cuantas líneas. Incluso le puedes dar, tú, qué tan preciso quiere, quieres que sea tu integral, ¿no? Pero bueno, este, supongo que ya hay dudas. Y si hay dudas, les voy a pedir que, al final de la clase las atendemos. Lo que quiero empezar en esta sesión es hablar del procesamiento del lenguaje natural. Apenas vamos a ir a una pequeña introducción práctica. Ajá. Y entonces en esta introducción práctica, pues vamos a recordar un poco en qué nos quedamos de la última sesión. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. Voy a compartir una pestaña. Y entonces
recordemos que en esto del procesamiento del lenguaje natural, teníamos pues diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, si nos planteábamos el hecho de hacer un asistente virtual, ¿no? O, por ejemplo, hacer un traductor. Solo por mencionar algunas cosas, ¿no? Un sintetizador de texto, ¿no? Entonces, todos estos, o sea, estos desarrollos, o más bien estos, pues digamos, objetivos que nosotros podemos llegar a plantearnos, pues normalmente, pues se puede abordar de diferentes formas. Sin embargo, nosotros queremos reducir todos estos problemas a una especie de problema matemático. Entonces, para poder reducirlo todo a un problema matemático, pues ya tenemos una pista de que lo que queremos encontrar es un encaje, ¿no? Un encaje entre el espacio de las palabras, que ustedes justificarán que en efecto es un espacio métrico, con respecto a algún subespacio de euclidiano, ¿no? Un subespacio de Rn. Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer eso. Y entonces hay diferentes técnicas para poderlo lograr. Y estas técnicas son las famosas técnicas de vectorización. Pero para llegar hasta ese punto, previamente nosotros debemos de tener un vocabulario, o sea, palabras que nosotros vayamos a utilizar y que esas palabras de alguna manera puedan sintetizar pues los diferentes objetos con los que vamos a estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, para un asistente virtual, pues nosotros tenemos comandos, o más bien, pues, oraciones que les vamos a dar al asistente virtual y nosotros queremos que lo interprete. Entonces, de alguna manera, los objetos, para ese caso, van a ser las oraciones. Y entonces nosotros queremos que se haga un proceso de esas oraciones de tal forma que nos lleve esa cadena, ese string, nos lo lleve directamente a un espacio que tenga una estructura tal que utilizando la métrica nosotros podamos hacer comparativas y que esa métrica no solamente, o sea, que de alguna manera nosotros estemos cuantificando qué tanto se parece una palabra o una oración con respecto a otra oración o una palabra con respecto a otra palabra, ¿no? Entonces ese es el objetivo que nosotros queremos hacer. Entonces, para poder lograr una de las técnicas que se utilizan es pues la lematización y estemización de un texto. Y además se limpia este texto de algunas palabras que se conocen como stop words. Además de que se quita de nuestro texto sobre el que vamos a estar trabajando algunos símbolos que no sean necesarios, ¿no? Entonces, por eso, antes de llegar y generar este espacio, que va a ser muy útil,
pues nosotros tenemos que realizar un proceso de limpieza. Y entonces, esta es la razón por la cual todo este tema es del preprocesamiento. Entonces, para poder ir directamente al problema, pues hay una eh, hay una biblioteca que se conoce como Textract. Ok, entonces ustedes lo pueden instalar y de una vez ya les comento que el Textract es bueno, en este caso pues no es muy útil para, o más bien no se puede instalar en Windows. Entonces, si van a hacer este ejercicio, se los recomiendo que lo hagan desde este el Google Colab. Entonces aquí se está instalando, ¿no? El Textract lo único que nos va a hacer es una paquetería para poder importar PDFs. Entonces aquí importamos Textract. Entonces ya lo importamos, ¿no? Ya está instalado y ya está importado. Entonces lo que nosotros queremos hacer, tomar un texto. En este caso el texto con el que vamos a estar trabajando es un texto, a ver, es un PDF, process, no me acuerdo cómo se llama Frank Herbert, es el de Doom. Creo que está sin nombre. Publishing Noob. Entonces aquí 2020.pdf. Entonces tiene su método mediante el cual hace la transformación pdf miner y tiene un encoding que le vamos a pedir que sea ASCII. Entonces si no me equivoqué, esto debe de funcionar. Si no, ahorita voy a mi borrador. Si que no lo puedo encontrar. Le falta algo. A ver, voy a abrir mi borrador. Aquí ya está instalado. Ok, aquí está el nombre de esta cosa. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos visualizar, primero lo que está haciendo es transformando todo en un TXT. Y ya después lo que queremos es mostrar todo lo que tiene. Se está comiendo un poquito la memoria, tarda un poquito. Sí, está tardando un poquito. Bueno, a ver. Déjenme ver si ya cargó. No, no ha cargado.
A ver, les voy a compartir otra pestaña donde esto ya está avanzado. Entonces, más o menos esto se ve así. Y si se dan cuenta, es tal cual un TXT completamente crudo, ¿no? Tiene no solamente palabras, sino que algunos caracteres que son muy interesantes, ¿no? Como el /n, estos otros. O sea, todo esto se dice que ya está, pues, o sea, sin decodificar. Entonces, bueno, este es el texto crudo. Y pues, lo que nosotros queremos hacer, bueno, de antemano sabemos que todo este texto es un texto que pertenece a un PDF y más que nada es un libro. Entonces, con base en este libro, nosotros queremos generar algo que se llama corpus, ¿no? El corpus es pues básicamente la base mediante la cual nosotros vamos a ver el comportamiento de pues las diferentes palabras que solemos utilizar en un lenguaje natural. A ver, dejo de compartir tantito y vuelvo a compartir de nuevo. Espero no estarlos mareando tanto. Y ya. Entonces, para esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es darnos cuenta primero que bueno, esto es un libro y realmente lo que nos está interesando hasta este punto es pues separar nuestro texto por páginas, por ejemplo, ¿no? Lo podemos separar por diferentes pues caracteres y en este caso pues vamos a separarlo por páginas. Entonces, para saber las páginas, pues es necesario utilizar bueno, de antemano yo les comento que un salto de página está caracterizado por estos este carácter en ASCII, ¿ok? Estos son los saltos de página. Entonces, pues primero lo que se hace es decodificar. Esto lo que hace es convertir la mayor parte de los bueno, parte del texto que se encuentra en ASCII lo convierte en pues en un texto que solemos utilizar, salvo algunos detalles. Y por ejemplo, los que se quedan son los saltos de página. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí simplemente le ponemos que lo decodifique, eso va a tardar un rato. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que muchos de los pues sí, ya no es crudo, totalmente crudo, pero se queda estas partes que justo les estaba comentando que son saltos de página. Estos son saltos de línea y cuando tienen normalmente doble salto de línea, bueno, son dobles saltos de línea y normalmente cuando hay dobles salto de línea, no siempre, resulta que es un párrafo, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos es separar todo este texto por saltos de página, o más bien páginas, ¿no? Y entonces aquí guardamos en list text inicial, ok, y ya lo tenemos todo ahí.
Entonces tenemos una lista que tiene todos los elementos que nosotros queremos. O sea, cada entrada de esta lista resulta ser una página, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí bueno, aquí teníamos su página en blanco, luego viene 1, y aquí viene nombre del libro junto con su autor, y aquí tenemos, por ejemplo, la siguiente página, y pues aquí está como la introducción, aquí está el índice, y aquí está pues ya lo que sería pues el empiezo, ¿no? Del libro. Lo que podemos hacer es también hacer una división, ¿no? De todas estas. Por ejemplo, este es un string, ¿no? Si nosotros ahí observamos que es este objeto, es un string. Entonces ya estamos con algunas variables que ya sabemos cómo funcionan. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es separar todo por saltos de página, ¿no? Y entonces ahí nosotros... No, saltos de página no, sino con respecto a párrafos, ¿no? O vamos a quedarnos con doble salto de línea. Entonces, por ejemplo, en la primera entrada, le vamos a llamar page 4. Esa es nuestra página 4. Y en la página 4 nosotros vamos a tener estos elementos. Entonces empezamos aquí, empieza con esto, después viene el 1 y aquí pues viene todo un párrafo, ¿no? Si se dan cuenta, todavía hay algunos saltos de línea, pero en este caso vamos a tomar como núcleo, como digamos nuestros objetos que queremos caracterizar, pues a esto, ¿no? Simplemente estos párrafos, ¿no? Estos van a ser nuestra unidad. También, si nosotros quisiéramos dividir nuestras unidades, por ejemplo, simplemente por oraciones, pues buscaríamos dividir todo el texto por puntos, ¿no? Pero si se dan cuenta, de alguna manera, pues todo esto todavía se encuentra un poquito sucio, ¿no? Entonces, pues primero, antes que nada, queremos generar todas estas páginas, porque solamente hemos generado solamente una. Entonces lo que queremos es generar este texto tal, y este texto tal le vamos a poner por cada página en la lista de texto inicial. Bueno, ahí ando mezclando español con inglés, pero pues ya ni modo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es agarrar cada elemento, cada página, y lo que vamos a hacer es que está todo el texto tal, lo vamos a pendear, y ahí le vamos a aplicar un split, y ese split lo que nos va a estar generando son las diferentes páginas, ¿no? Que diga los diferentes párrafos para cada página. Entonces lo quito, aquí lo pongo, entonces corro esta celda y ya tenemos el texto tal. Ahí está. Bueno, entonces este es el texto completo, a diferencia del
la lista inicial. Ahora cada página es una lista y cada entrada de esta lista tiene diferentes párrafos, ¿no? Algunos casos pues son eh, pues como saltos de línea, doble salto de línea. Entonces pues vamos a quedarnos simplemente con doble salto de línea, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí por ejemplo aparece todavía un salto de línea. Entonces lo que nos gustaría a nosotros es poderlos limpiar, ¿no? Entonces hay muchas maneras de cómo se puede limpiar esto. Y pues una manera burda de cómo limpiar esto es simplemente pues aplicar un replace, ¿no? Un replace. Por ejemplo, aquí simplemente lo que vamos a hacer es del texto total nuevo. Bueno, aquí le vamos, sí, vamos a generar un nuevo texto. Entonces por cada elemento en texto total, que en este caso va a ser una página, entonces aquí se van a generar las nuevas páginas. Y lo que vamos a hacer es que por cada párrafo, bueno, a ver, voy a poner página, luego aquí es página y le voy a poner aquí párrafo para hacer más claro todo esto. Entonces, si el tamaño de el párrafo es mayor a 0, o sea, aquí le pongo si el tamaño del párrafo es mayor a 0 debido a que, si se dan cuenta, aquí hay un espacio. Y entonces si lo medimos, si medimos el tamaño de esto, pues resulta que tiene que ser 0. Entonces no le podíamos aplicar ningún replace, ¿no? Bueno, sí le podíamos aplicar, pero pues queremos ya eliminarlo ya de una vez, ¿no? Entonces, ahí generamos, vamos a ir agregando a las páginas, Saúl, ¿sí? por ahí te hacen una petición Sí, dime. que si pones la longitud de la lista text total. Ah, ok. Sí. Len text total son 594. Son el número de páginas. Sí, son el número de páginas. Perfecto, ya creo que ya dicen que ya, gracias. Ok. Sí, y bueno, de este text total, pues lo que vamos a hacer es agarramos una página por cada uno de estos elementos y lo que vamos a hacer es que ahora ya vamos a ignorar aquellos que no tengan nada, o sea que son strings, pero pues ahora le vamos a quitar eso y lo que vamos a aplicar a continuación simplemente es un replace. Por eso lo vamos a aplicar al párrafo. Bueno, que en algunos casos no es párrafo. este, pero no se preocupen, no pasa nada. En este caso lo que queremos hacer es un vocabulario y bueno, más que nada también tomar cierta información para poder hacer diferentes vectorizaciones, pero ya vamos a irlo viendo más adelante. Entonces aquí pues tenemos este supuesto párrafo y lo que estamos haciendo es simplemente hacer un replace, ¿no? Ya que tenemos el replace, ya que se genera este for lo que hace es a quitar todos esos saltos de línea
Y ya finalmente en el texto total nuevo le le vamos agregando estos, ¿no? Entonces aquí tenemos texto total nuevo y ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí estaba 0, 1. Y aquí tenemos text total 0, 1. Y aquí ya se ve pues la limpieza, ¿no? Que pues es una limpieza sencilla. Simplemente lo que estamos haciendo es reemplazando este por un espacio. Lo único que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué más? Pues en sí lo que nosotros queremos hacer es también quedarnos con lo más elemental, ¿no? Cuando nosotros hacemos un preprocesamiento, normalmente nada más queremos quedarnos con aquellos caracteres que nos están dando información que pueda ser la más relevante. O sea, hay símbolos que nos dan información relevante. Eso sí, definitivamente. Pero hay otros símbolos que no son tan relevantes. Por ejemplo, los signos de interrogación. ¿Ustedes consideran que los signos de interrogación son símbolos que te dan información relevante? Pregunta para todos. Ok. De hecho, hay un autor muy importante que es Saramago. Entonces, en toda su escritura, nunca utiliza signos de interrogación. Entonces eso está muy interesante porque pues a lo mejor el signo de interrogación en cualquier lenguaje podría ser imprescindible, pero bueno, eso es a discusión, ¿no? Ahora sí que los meros buenos para discutir eso son los lingüistas, ¿no? Pero pues es una buena hipótesis de trabajo, ¿no? Que no es necesario no es necesario muchas veces utilizar ese tipo de símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos mencionar algunos símbolos que en algunos casos no nos van a servir. Y entonces, por ejemplo, los dos puntos, no sé, el igual, el punto y coma, no sé, bueno, aquí las apóstrofes, paréntesis, ¿no? Pues pues de alguna manera pues no nos van a importar, bueno, no nos van a aportar información, ¿no? O sea, todos estos símbolos no nos están aportando información que se pudiera considerar esencial, ¿no? Y entonces, la razón por la cual la quitamos es simplemente porque en primera nos gustaría generar nuestro vocabulario. Y entonces, con base en este vocabulario, nosotros nos gustaría que de alguna manera
la información que entrara sea la mínima posible, pero que se pueda conservar la mayor información posible. Es decir, que con la menor cantidad de símbolos, o más bien con la menor cantidad de, en este caso, de palabras, nosotros podamos aún tener la información que nosotros tenemos, por ejemplo, en este texto, ¿no? Entonces, pues aquí, pues definitivamente a lo mejor estos símbolos, por ejemplo, los dos puntos, el punto, la coma, puedan, o por ejemplo, este apóstrofe, puedan ser imprescindibles a la hora de hacer nuestro análisis, ¿no? Ahora, desde un punto de vista lingüístico, pues sí son importantes. Sin embargo, debido a que nosotros tenemos limitaciones con respecto a los recursos de una máquina, pues entonces lo ideal es que tuviéramos la mayor cantidad de la menor cantidad de símbolos para poder expresar toda esta información, ¿no? O que se pierda por lo menos la menor información posible. Entonces, pues nosotros queremos, en principio, simplemente quedarnos con las, pues sí, únicamente con aquellos caracteres que sean alfanuméricos, ¿no? Entonces, ustedes que ya son expertos en regex, ya saben cómo podríamos hacer esta limpieza. ¿Tienen alguna idea? O sea, primero importamos re, pero ¿cómo podríamos limpiar? Quedarnos únicamente con los caracteres alfanuméricos. Sí. Por acá en el chat ya están dando opción. A ver, por ejemplo, Luis da tus sugerencias, ¿no? Uno es, podríamos hacer un replace, ¿no? Ese es sí, la verdad es que sí es una buena solución. eh, pues una primera buena solución, ¿no? De que simplemente ponemos una serie de replays y lo ponemos, ¿no? Pero para ello necesitamos saber cuáles son los símbolos que, que no queremos, ¿no? Entonces eso lo que hace es pues complicarnos un poco la existencia. Entonces yo les traigo una pequeña solución que es el re.sub, y aquí lo que hacemos es que con esto ya podemos quitar todos esos símbolos que puedan volverse un tanto que están fuera de los alfanuméricos, ¿no? Entonces aquí rate, tenemos este aquí,
ya está acá. Vale. Entonces aquí, por ejemplo, con esta clase, aquí ya le quitamos el punto. Después de correct ya no hay punto. Aquí ya no hay punto. Aquí le quitamos el apóstrofe. ¿Qué más? Sí, pues le quitamos todo lo que no necesitamos. Entonces, esto lo único que nos dice es que solamente pues lo que hace es sustituir todo lo que no sea alfanumérico por un espacio. Ok. Y bueno, pues ya que tenemos todo esto, simplemente lo queremos hacer sobre toda la lista. Entonces, pues para ello, pues hay varias soluciones, ¿no? Y pues esta nueva lista que va a estar limpia, pues lo podemos aplicar sobre un for. Text total bajo new puntos, luego pash new. Entonces por cada pseudo párrafo en la página, sí, bueno, creo que esto ya no es necesario porque sí, a ver, creo que sí era necesario, no me acuerdo. Punto split, o sea, si tiene algo. Entonces a esta nueva página le agregamos re.substitución. Pues lo que hacemos aquí es tomar todo esto, y lo que hacemos es que simplemente le vamos agregando páginas nuevas, nueva lista limpia, ¿no? Pero en vez de aquí de text total, este no es text total, es el párrafo. Entonces es el párrafo. Entonces ahí hay un error. No existe paga. Perfecto. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Se lo aplicamos a toda la lista y generamos una lista nueva que está completamente limpia, ¿no? Pero hay un pequeño problema. Resulta que aquí tenemos, por ejemplo, I've, ¿no? I've. Y pues esta palabra no existe. O sea, aquí lo que hicimos es quitar una contracción, y al momento de quitar la contracción nos generó pues algunas palabras que no existen, y esto pues sí se presenta como un problema, porque pues, o sea, sí nos gustaría que esa información se preservara, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer es corregir las contracciones, ¿no? Previamente, antes de hacer esta limpieza, nosotros debemos de quitar las contracciones. Y entonces
eso es lo que estaremos viendo en la siguiente sesión. Por el momento, ¿tienen alguna duda de cuál es el objetivo que queremos hacer? En esta parte simplemente lo que estamos haciendo es limpieza de nuestro texto para poder generar un vocabulario. Ese es el objetivo. Yo solo lo que dijo al inicio de que lo que instaló no es posible en Windows. Sí, probablemente no sea posible. Rayos. Sí, entonces lo que les voy a sugerir son dos cosas. Una es que utilicen Google Colab, o la otra es que yo les envío el TXT y pues ustedes leerían el TXT, y ya que tengan el TXT, ahora sí que pues empezarían a utilizar todo lo demás, ¿ok? Pero Jupyter sin problema se los comparto. ¿Sí, Stephanie? ¿Levantó la mano? Sí, levantó la mano, ¿no? Quizás se equivocó. O a lo mejor está hablando pero no lo escuchamos. Ok. Error de dedo, sí dice. Ok, bueno. Entonces eso sería todo por esta sesión. Mañana continuaremos con esta parte del